Leemos la palabra del Señor en Filipenses 2, del 19 al 30, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bendita es la palabra del Señor. Amado Padre Celestial, Señor y Dios nuestro, ante ti elevamos nuestro ruego y súplica, como es costumbre, pidiendo al menos dos peticiones sencillas, Padre, pero importantes para nosotros. Danos corazón que entienda y oído que escuche tu palabra. Danos un corazón dócil a la predicación de tu palabra, un oído que escuche tu voz atentamente y te siga. Pero también te rogamos, bendito Dios, por este pobre cúmulo de polvo que hoy se presenta ante este pueblo, a comunicar tu consejo divino delante de ti y de parte de ti para ellos. Te ruego, amado Dios, que sean mis palabras las tuyas, que no me desvíe a derecha ni a izquierda, Señor, sino que interpretes rectamente tu bendita y santa palabra, y el provecho de esta enseñanza sea dado a tu pueblo. La edificación de esto sea dado a tu pueblo. Que mi crecimiento, como tu palabra ordena, sea manifiesto y provechoso para mis hermanos, a quienes sirvo en tu nombre. Pero sobre todas las cosas, que mi enseñanza te glorifique y te ponga en alto a ti. Que te dé gloria, honra y alabanza a ti por los siglos de los siglos. Por eso ruego, Padre, disciplina mi vida, exhorta mi vida, reprende mi vida, que no me aparte ni a derecha ni a izquierda de lo que tu bendita y santa voluntad, expresada en tu palabra, manifiesta. Me entrego a ti, Señor. Dependo del poder de tu Espíritu Santo. No, Señor, en estrategias aprendidas. Ciertamente no en elucubraciones humanas o de mi propio corazón. Quiero confiar y aferrarme plenamente al poder de tu Espíritu, bajo la luz de tu infalible e inerrante palabra de vida. Esto te rogamos, Señor, sabiendo que cada uno de nosotros dependemos de ti. Venimos ante ti rogando como una iglesia, como un mismo cuerpo, como uno solo, como una sola persona, pidiendo, bendice, Señor, a tu iglesia el día de hoy y en este momento a través de tu palabra. Anímanos, estimúlanos, exhórtanos, disciplínanos, Señor, estrújanos de ser necesario, para que seamos despertados de nuestro letargo espiritual y te adoremos como conviene, como corresponde a tu casa la adoración de tu santo nombre. En Cristo Jesús, a quien llamamos Señor, elevamos nuestra plegaria ante ti confiando en tus muchas misericordias. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos.
En nuestra exposición de la carta de Pablo a los Filipenses, hemos estado considerando el capítulo 2 y el día de hoy, si el Señor así nos permite, concluiremos con el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Estuvimos viendo el magnífico ejemplo de Cristo que el apóstol Pablo utiliza en la doctrina de la humillación y la doctrina de la exaltación de Cristo, que Pablo utiliza magníficamente para exhortar a los filipenses a la humildad, al sacrificio, a la abnegación, al servicio a Cristo y a la iglesia. Luego vemos cómo Pablo exhorta a la iglesia en Filipos, desde el versículo 12 y hasta el 18, a ser obedientes a las demandas del Evangelio, a estar conscientes y seguros que es Dios quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, pero precisamente por eso, porque produce en nosotros esto, nosotros vamos y obedecemos el Evangelio sin murmuraciones, sin contiendas. Y esto nos deja ver, o nos muestra como irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, sin tacha, en medio de una generación que está pervertida, para la cual nosotros somos como luminares. Ellos son tinieblas, la iglesia es luminares para alumbrar en ese mundo, mientras sostenemos en alto la palabra del Señor. Inmediatamente el apóstol Pablo, al terminar esa idea, comienza desde el 19 y hasta el 30 a dar ciertos aspectos de cosas que han de suceder. Hablamos, por ejemplo, de Timoteo, que sería enviado por el apóstol Pablo, lo habla hasta el versículo 24, sería enviado por el apóstol Pablo para ayudar a corregir las cosas que están sucediendo en la iglesia en Filipos. Cuestiones, algunas de ellas graves, que necesitaban la atención directa del apóstol Pablo, pero que el apóstol no podía aún atenderlas directamente. Así que dice que va a enviar a Timoteo, que es, como lo estudiamos la semana pasada, un alma a la par de Pablo, alguien con el mismo sentir que Pablo, que entiende y tiene el mismo corazón pastoral que Pablo, y que ha estado predicando por 15 años más o menos con Pablo, al lado de Pablo, y que por supuesto plantó junto con Pablo la iglesia cristiana en Filipos. Eso tenía que darle gozo, hacer sentirles el apoyo a los filipenses, el hecho de que Timoteo iba a ser enviado, porque ya la iglesia sabía los méritos de él. Pero inmediatamente les habla desde el versículo 25 y hasta el 30, y es la enseñanza que nos ocupará el día de hoy. Les muestra también por escrito que les estaba enviando Epafrodito. Por supuesto, ellos lo verían llegar. Epafrodito sería por quien enviaría, por medio del cual enviaría la carta. Pero les aclara el propósito de por qué él envía a Epafrodito de regreso. Porque como veremos hoy, Epafrodito venía de Filipos y lo iba a enviar de vuelta a Filipos. Las cosas que Pablo habla de Epafrodito en estos versículos del 25 al 30 van a ocupar nuestra atención el día de hoy, como la semana pasada ocupó nuestra atención las cosas que Pablo dijo de Timoteo y las que pudimos aprender de la conducta y la mentalidad de Timoteo. Hoy vamos a estar aprendiendo de lo que la Escritura nos muestra acerca de este siervo Epafrodito, que sirvió también en el Evangelio al Señor Jesús y a los hermanos en Cristo. Amén. Bien, comencemos nuestra lectura para ir entonces estudiando nuestro pasaje. Comenzamos en el versículo 25, en donde Pablo dice, o continúa con su escritura diciendo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Me detengo aquí. Y la primera sentencia que vamos a estar estudiando es precisamente las primeras palabras de Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Detengamos un momento la mirada aquí. Se nos viene ahora este nombre, Epafrodito. Nombre nuevo para nosotros en nuestro estudio, ciertamente, pero no era para nada un nombre nuevo, como lo veremos en el estudio, para la iglesia en Filipos.
La iglesia en Filipos conocía muy bien a Epafrodito. Y ahorita que vamos a estar estudiando acerca de Epafrodito, sabremos por qué Filipos conocía muy bien a Epafrodito. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo dice que consideró necesario, dice que creyó que era necesario enviarles nuevamente a Epafrodito. Permítame aclararle esto. Antes de hablar de la persona, ministerio y conducta y mentalidad de Epafrodito, sepamos qué fue lo que ocurrió. Filipos, al enterarse que el apóstol Pablo había caído nuevamente en prisión por causa de la predicación del evangelio y que estaba recluido en Roma, se conmovió el corazón de la iglesia y levantaron entre ellos una ofrenda, una ayuda económica para enviarle a Pablo en su necesidad. Pero nosotros sabemos que el tiempo en el que Pablo está viviendo no es nuestro tiempo, en el que de repente, valga la cuña, un creyente puede enviar una ofrenda por Western Union o por Zelle o por alguna de las aplicaciones que el día de hoy facilitarían el comunicar una ofrenda a una persona que está tan lejos. Filipos, provincia romana, colonia romana en Macedonia, quedaba aproximadamente a 1.300 kilómetros de distancia de Roma, en donde Pablo estaba, por supuesto, recluido. Así que entonces, si el dinero que ellos querían dar para bendecir y ayudar al apóstol Pablo debía llegar a sus manos, no podía ser por medio de una transferencia bancaria. Tenía que ser enviado el dinero por mano de alguien, y ese alguien debía ser alguien muy confiable, por supuesto, para que pudiera hacer llegar el dinero a su destino tal cual para lo cual había sido enviado. Eso lo veremos más adelante con mayor detalle. Pero el asunto es que esa tarea la encomendó la iglesia de Filipos a Epafrodito. Y Epafrodito había llegado hasta allá, y ahora Pablo dice que consideró necesario enviarlo de regreso. ¿Por qué? Porque la iglesia en Filipos no solamente estaba enviando a Epafrodito con una ayuda monetaria para las necesidades de Pablo mientras estaba preso, sino que también lo estaba mandando para que lo ayudara por un tiempo en las labores que Pablo, dado su límite que le habían colocado a su movilidad, pudiera ayudar a Pablo en la predicación del evangelio, en la enseñanza y en las cosas que tenían que hacerse. Recordemos que Pablo está preso, no puede salir de donde está. Pero como él mismo enseñaba, yo estoy preso, pero la palabra no está presa. Lo que Pablo hacía era utilizar a hermanos, a siervos esmerados, valientes y sacrificados, para enviar sus cartas a los lugares necesarios, para dar sus enseñanzas puntuales en algunos sitios, o para explicar y aclarar ciertas cosas a quienes venían a él, para que entonces las iglesias pudieran recibir esas enseñanzas y pudieran recibir la explicación del apóstol Pablo. Así entonces, llegamos a este punto. Pablo tuvo por necesario enviarles de regreso a Epafrodito. Verdad es que Epafrodito había sido enviado para la ayuda del apóstol Pablo, al menos una ayuda temporal. Pero Pablo consideró que era mucho más provechoso, habiendo recibido la ofrenda, que Epafrodito volviese a Filipos. Pero ahora, habiendo dicho esto, ¿quién era Epafrodito? Porque hemos dado algunos detalles, por supuesto, de su vida, pero ¿quién era Epafrodito? Permítame hacerle un breve resumen antes de seguir con la sentencia del apóstol Pablo en este texto 25. Porque vamos a estudiar las características que da el apóstol Pablo, es decir, las descripciones que ofrece el apóstol Pablo acerca de la persona, conducta, ministerio y mentalidad de Epafrodito. Pero antes de ello, ¿quién era Epafrodito? Bien, ya hemos dicho que Epafrodito sería por medio de quien le llegaría la carta de Pablo a los filipenses, ¿ok? También fue, nos dice la escritura en Filipenses 4:18, quien llevó la ayuda monetaria de Filipos hasta aquella residencia carcelaria del apóstol Pablo en Roma. He mostrado claramente, y eso puede verse en un mapa contextualizado, que es un viaje de al menos unos casi 1.300 kilómetros y un viaje que duraría al menos un poco más de un mes. No habían aviones,
No habían carros que corrieran a 150 kilómetros por hora, no habían tren bala ni nada por el estilo. Eran viajes muy largos y por supuesto se llevaban su tiempo para llevar de un lado al otro. Ahora, Epafrodito probablemente se habría convertido al cristianismo en medio de las predicaciones del apóstol Pablo cuando llegó a esta primera ciudad de Europa en recibir el evangelio, la ciudad de Filipos. Cuando nosotros estuvimos estudiando en la introducción a la carta a los filipenses la plantación de la iglesia en Filipos, vimos en el capítulo 16 de Hechos que cuando el apóstol Pablo llegó con Silas y por supuesto venía con Timoteo también, después de haberlo reclutado, en los primeros versículos del 16 de Hechos nos muestra esto, después de haberlo tomado como discípulo, llegaron a Filipos y predicaron en muchas partes el evangelio. En muchas partes estuvieron compartiendo el consejo del evangelio del Señor y muchas personas se arrepintieron de los pecados y creyeron en el evangelio. Se dice que Epafrodito precisamente creyó en Cristo Jesús en medio de estas predicaciones del apóstol Pablo, en medio de las predicaciones del evangelio que el apóstol Pablo había realizado. Ahora, Epafrodito, al menos por su nombre, era muy probablemente proveniente de una familia griega y pagana. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, al menos o una familia griega y pagana o una familia con mucha influencia de la religión griega o las religiones helenistas, paganas, porque su nombre, como lo tenemos en el significado, significa, y son dos palabras en una, Ep, que significa para o dedicado a, y Afrodito, que proviene de la palabra Afrodita, que es la diosa griega de la sensualidad, el amor erético y la belleza. Vean bien, él no ha recibido un nombre cristiano porque, por supuesto, él no nació en una familia cristiana, no recibió un nombre cuyo significado mostrara o señalara al Dios verdadero, porque él no nació en una familia que, por supuesto, honrara al Dios verdadero. Por el nombre que Epafrodito tiene, es decir, para Afrodita o dedicado a Afrodita, también podemos implicar que los padres, instruidos en su religión pagana, hubieran hecho crecer o criaron a su hijo en esa religión pagana, teniendo por supuesto consideración a esta ídolo, a esta diosa Afrodita, esa diosa griega, que por supuesto también tenía su templo. Era muy probable que los padres de Epafrodito hubieran deseado que al llegar el momento que ellos consideraran apropiado o adecuado, su hijo fuera dedicado al servicio en el templo de Afrodita. Y esto para mí es una dulce ironía que encuentro en la Escritura, de esas dulces ironías que el Señor suele hacer, porque este que fue dedicado a Afrodita, un dios falso, para que llegado el tiempo fuera un ministro en el templo de un dios falso, fue rescatado por el Dios verdadero y fue colocado a trabajar como siervo en el templo del Dios verdadero. Una dulce ironía. El Señor suele hacer estas cosas. ¡Qué delicia! Rescatado de esa falsa religión y del pecado por el único Dios vivo y verdadero, para entonces poder ser considerado luego no como un servidor de Afrodita, sino un siervo de Jesucristo. No un ministro del templo de Afrodita, sino un ministro del templo del Señor, es decir, su santa iglesia. Además de esto, tenemos también información históricamente que nos afirma que el pastorado de Epafrodito fue en Filipos, es decir, que él comenzó a tener un pastorado en Filipos. Al parecer, pocos años después de que el apóstol Pablo plantara la iglesia en Filipos, Epafrodito fue levantado como un líder en medio de ellos. Y esto no nos extraña, porque al momento en el que Pablo está escribiendo su carta a los filipenses, que va a enviar por mano de Epafrodito, y lo estudiamos en su debido momento, en el capítulo 1 y el versículo 1, él manda saludo a los obispos y diáconos, en plural, que estaban allá. La iglesia, que tenía alrededor de unos 10 años aproximadamente para el momento en el que Pablo escribe esta carta, ya contaba al menos con obispos y diáconos. Así que no nos debería extrañar que Epafrodito pudiera formar parte de los obispos que estaban en aquella
congregación. Tenemos por lo menos que el testimonio de la Iglesia Ortodoxa señala a Epafrodito como el primer obispo en la iglesia de Filipos. No el único, por supuesto, lo vemos por la palabra del Señor, pero el primero. El primero entre los ancianos que llegaron a ver, los obispos que llegaron a ver en la iglesia en Filipos. Juan Calvino y otros respetables teólogos y comentaristas sostienen lo mismo, que Epafrodito llegó a ser un ministro de la palabra en la iglesia en Filipos, como veremos más adelante por la palabra del Señor, por el estudio de la palabra del Señor, con algunos vocablos que el apóstol Pablo utiliza para referirse acerca de su conducta, su obra, su mentalidad y su persona. Ahora, habiendo visto un poco de la vida de Epafrodito en general, veamos lo que Pablo nos describe de este hombre, hablando inspirado por el Espíritu de Dios. Veamos, en el versículo 25 él continúa diciendo que a quien él iba a enviar de regreso y que Filipos conocía muy bien, le dice: este es mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Son 5 descripciones que el apóstol Pablo da acerca de Epafrodito, y nosotros vamos brevemente a ver con la palabra del Señor el significado de cada una de estas 5 características, para que tengamos un más profundo entendimiento de qué era lo que Pablo estaba señalando en Epafrodito, y así veamos por qué sería tan profundo el gozo de la iglesia en Filipos cuando recibiera de regreso a Epafrodito. Primero, notemos ante todo que Epafrodito es un hermano. Ciertamente el vocablo adelphos, que se suele traducir como hermano en las Escrituras en el Nuevo Testamento, es aplicado a todos los que creen en Cristo sin distinción, al menos aquellos que permanecen, por supuesto, en una profesión definida del cristianismo. Pero en este caso notamos que Pablo lo utiliza para con Epafrodito, no como si fuera necesario recalcar que es un hermano en Cristo, sino más bien para recordar que ese Cristo a quien servimos es por medio del cual nosotros hemos sido hechos hermanos, que tenemos un Padre en común, ¿se entiende? A menudo nosotros olvidamos que la hermandad cristiana es algo único y que cuando llamamos a alguien hermano en Cristo, estamos afirmando varias cosas. Uno, que tenemos un mismo Padre celestial, ¿cierto? Que pertenecemos a una misma familia. 2, 3, que hemos sido rociados con una misma sangre. ¿La sangre de quién? La sangre de Jesucristo. Y 4, que estamos unidos los unos a los otros como miembros del cuerpo de Cristo. ¿No es verdad? Cada una de estas cosas podemos verlas rápidamente en la Escritura. En Filipenses 4:20, el apóstol Pablo habla diciendo: al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué afirma él? Al Dios y Padre nuestro. Cuando él llama hermano a alguien, la concepción que él tiene en mente es que son hijos de un mismo Padre. Y esto debemos recordarlo toda vez que nosotros tratamos a los miembros de la comunidad del pacto, la iglesia. Somos hijos de un mismo Padre. Por esa razón, cuando uno peca contra un hermano, hay tan profunda o grave consecuencia de ese pecado. Porque ya de por sí el pecado es pecaminoso, pero es sobremanera pecaminoso cuando pecamos contra un hermano. ¿Por qué? Porque es hijo del mismo Padre, y es el Padre celestial. Pertenecemos también a la misma familia. Esto está en el pensamiento de Pablo. Si nosotros revisamos Gálatas, podemos ir rápidamente allá. Gálatas capítulo 6, final de la carta de Gálatas. En el versículo 10 nos dice el apóstol Pablo: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Aquí hay un rasgo de parentesco, mis hermanos. Aquí hay un rasgo de parentesco. En la Escritura se nos dice que tenemos un mismo Padre, el Padre Celestial. Y por causa de tener un mismo Padre, obviamente somos hermanos, conformamos una familia en Dios.
Es la familia de la fe cristiana. Por ello es considerado pecado abandonar la asamblea del Señor. ¿Por qué? Es abandonar la familia de Dios. Es abandonar la familia en la fe. ¿Se entiende? A Dios le importa la familia en la fe. Es la congregación de sus hijos, aquellos que han sido rociados con la sangre de Cristo. Miremos esto en las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 1:7. El apóstol Pablo dice, el apóstol Juan de una manera tan hermosa, habla acerca de la comunión cristiana y de la sangre de Cristo en conjunto, diciendo en Juan 1:7, 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué está implicado aquí? La hermandad cristiana. Esta comunión no es una comunión que se da entre los que están afuera, sino entre aquellos que son llamados de afuera, como por supuesto significa el nombre eclesia, de donde viene nuestra palabra iglesia. Llamados de afuera. Esa comunión no se da afuera, se da dentro de la iglesia. Nosotros nos llamamos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Nos llamamos hermanos porque somos parte de una familia en la fe. Familia que ha sido rociada con la sangre de Cristo para tener comunión entre nosotros. Cuando llamamos hermano a alguien, no es una mera expresión. No es como cuando el venezolano dice chamo. No es como cuando el venezolano saluda diciendo epa mi pana. Si bien estas expresiones pudieran ser utilizadas como de agrado, de camaradería, bien pueden entrar, por supuesto, no hay problema con eso. El asunto es que cuando nosotros decimos hermano, eso no es un equivalente a pana, eso no es un equivalente a compadre, no es un equivalente a camarada. Hermano es algo que no tiene comparación. Porque esto, es decir, eres hijo del mismo Padre Celestial. Estás dentro de la familia de la fe cristiana y has sido rociado con la sangre de Cristo para tener comunión con tus hermanos y con el Padre Celestial por medio de Cristo, nuestro hermano mayor. No es cosa liviana esta. Por último, nosotros estamos unidos como hermanos entre nosotros, como miembros los unos para con los otros. Una de las analogías que más se suele utilizar para ejemplificar la hermandad cristiana es precisamente la analogía del cuerpo. Que en el cuerpo hay muchos miembros, pero todos están unidos en un mismo cuerpo. Y todos dependen de todos en ese aspecto. De tal suerte que si un miembro ha sido atacado y se le produce dolor, el cuerpo completo se estremece por causa del dolor de un miembro. Esa es la realidad análoga a la cual, por supuesto, la Escritura nos refleja. Vamos a ver esto. El apóstol Pablo en Romanos 12 nos habla brevemente de ello, y yo tocaré solo un versículo de Romanos 12 que está en el versículo 5. Así nosotros, Romanos 12:5, siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, escucha hermanos, y todos miembros los unos, ¿de quién? De los otros. Esta es la razón por la cual Dios aborrece, por ejemplo, quienes siembran división en el cuerpo. Porque es como arrancar un miembro del cuerpo, es como destajar un brazo al cuerpo. Es arrancar uno de sus componentes, de los cuales todos son importantes. Somos miembros los unos de los otros. Dios aborrece la disensión. Dios aborrece la desunificación. Dios aborrece a quienes siembran discordia entre hermanos. ¿No lo ha dicho la palabra del Señor? ¿Por cuál razón? Porque son miembros los unos de los otros, hijos de un mismo Padre Celestial, reunidos en una familia de la fe que es la iglesia y rociados con la sangre de Cristo para tener esa bendita y santa comunión. Ser hermanos en Cristo es un alto grado de honor y un privilegio que no comparte el mundo, como claramente lo podemos ver en Juan capítulo 17, en la oración sacerdotal de nuestro Señor
Jesucristo. Dice, no oro por el mundo, oro por los que me diste. Hermanos de Cristo y hermanos entre nosotros. Nadie puede llamar a Jesucristo cabeza y hermano si al mismo tiempo desprecia a un hermano en Cristo. Porque, por supuesto, está manifestando que el amor del Padre y la luz del Evangelio no alumbra en él. Así entonces, esta expresión, Epafrodito como un hermano en la familia cristiana, significa estas cosas de las cuales brevemente hemos hablado. Ciertamente nosotros pudiéramos estudiar esto por mucho tiempo y hay mucho que sacar aquí. Pero al buen entendedor, pocas palabras, y tenemos allí ya para estudiar un poco. Usted pudiera acotar también Efesios 4:25, apúntelo, Efesios 4:25 también tiene que ver acerca de que somos miembros los unos de los otros. Segundo, el apóstol Pablo, cuando habla de Epafrodito, dice que es mi hermano y dice mi colaborador. Esto, o más literal y propiamente, uno que trabaja en conjunto conmigo. ¿Sí? El vocablo que el apóstol Pablo utiliza en este contexto, sunergón, sun en conjunto, ergón, actividad, actuar, energizar, realizar alguna acción, trabajar por implicación. Es alguien que está trabajando en conjunto, es alguien activo, alguien que está obrando, trabajando, laborando en conjunto con el apóstol Pablo. Esto es importante. Ciertamente la Escritura no nos dice que Epafrodito fuese un apóstol, pero el apóstol Pablo reconoce la labor y el trabajo de Epafrodito. Pablo se dedica a la enseñanza y la propagación del Evangelio y reconoce que Epafrodito siembra el Evangelio y riega con el Evangelio a aquellos cuya palabra como semilla ha sido sembrada en la iglesia de Filipos. Es un colaborador en la labor. Reconoce que Epafrodito trabaja incansablemente en Filipos. ¿Para qué? Para que la iglesia, como le ha sido ordenado a toda iglesia, crezca en gracia y en conocimiento del Señor. Haciéndolo hombro a hombro con Pablo, son las implicaciones de este vocablo. Allí a la par, en el trabajo se refiere. No en la función o ministerio, sino en el trabajo, en la labor, fuerza, hombro a hombro, valientemente, abnegado, sacrificado, llevando a cabo la labor que le fue encomendada en su propio ministerio. Y esto, hermanos, debería hablarnos a nosotros también, porque a menudo olvidamos, y muy a menudo, que la predicación de la palabra, la enseñanza, la consejería, las disciplinas, las visitas y demás cosas propias de apacentar la grey del Señor son legítimamente consideradas por Dios una labor, un trabajo. Y vale acotar que es uno bastante difícil de realizar. Que si no fuera por el poder y la fortaleza del Señor, no puede ser llevado a cabo. Así es la labor del pastorado. Miremos esto brevemente en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Una de las cartas llamadas pastorales. 1 Timoteo, capítulo 5, 17. Pablo le dice a Timoteo, y vamos a ver cuando leamos esto y al finalizar nuestra exposición, que Pablo mantiene ese mismo pensamiento en todo momento y en todo lugar. Le está escribiendo a Timoteo, aquí en este texto, pero en el que estamos estudiando está hablando acerca de Epafrodito. ¿Qué dice? 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Los que trabajan en predicar y enseñar. Parece que en el tiempo presente rara vez se ha considerado que un ministro se dedique al estudio profundo y se prepare en las palabras del Señor, en conocimiento y manejo apto de ellas, para comunicar, ser apto para comunicar esas verdades bíblicas a la iglesia y hacerla entrar en madurez y hacerla crecer en gracia y en conocimiento con la ayuda de Dios. Parece que eso no es un trabajo el día de hoy. Quizá por esta razón es que abundan tantos hombres iletrados, indoctos, ignorantes, que tuercen las palabras del Señor para su propia condenación, arrastrando tras de sí
a aquellos que creen ciegamente en las palabras de ellos, porque ellos mismos tampoco buscan crecer en la palabra del Señor. Pero lejos de esto, y a pesar de esta realidad que se puede ver en muchas iglesias, Pablo considera que la predicación de la palabra es un trabajo. Aún más, que son dignos de doble honor los que lo hacen bien. Doble honor. Es una realidad para el apóstol Pablo. Y fíjense que él escribe siendo apóstol a quien es pastor. Reconoce la importancia de la labor de un pastor. Es un trabajo, y en este contexto sunergón, un trabajo hombro a hombro, es pesado, es difícil. Se necesita el poder y la fortaleza de Dios para llevar a cabo esa actividad. Así como Pablo constantemente dirige la gloria y la alabanza a Dios por la labor de apostolado que él hacía. Ahora, noten en este contexto que Pablo entonces está diciendo que él es un colaborador, alguien que labora junto con él. Epafrodito es un trabajador en la obra de Dios en Filipos, uno que trabaja constantemente en ello. Y antes de pasar a este punto, recuerdo una breve anécdota que escuché, no sé en dónde, de un pequeño niño que se acerca a uno de los ministros del Evangelio, expresándole que él quería ser, algún día cuando fuera grande, quería ser un pastor, quería ser un ministro del Evangelio. Cuando se le pregunta el por qué, él dice, bueno, es que los pastores solamente trabajan los domingos y el resto de la semana están libres. Ay, bendita sea la inocencia de un niño. No, hermanos, esto no es una realidad. Antes de cerrar este punto, permítame explicarle brevemente por qué alguien que predica el Evangelio y es un ministro de la palabra en una iglesia es un sunergón, alguien que colabora, alguien que trabaja, alguien que coloca fuerzas constantemente para trabajar. Porque cuando se hace o se lleva a cabo la labor como es adecuada, como Dios manda a llevarla a cabo, es una tarea pesada sobre los hombros de quien hace esto. No solamente tiene que tener siempre lista una enseñanza de la cual, si él se aparta solo una pequeña porción hacia un costado, tendrá mayor condenación sobre sus hombros. Ojo, oído. Cuando un pastor se coloca a predicar la palabra del Señor un domingo, si él no maneja con aptitud las cosas de las cuales habla, dice que tendrá mayor condenación sobre sí mismo. Y no solo se condenaría a sí mismo, sino a quienes les escuchan también. Eso no es cosa superflua o sencilla, no. Es jugar con las almas de las personas. Las personas deben saber bien a quienes se someten por pastor, a quienes se colocan bajo su guianza, de quienes reciben guianza espiritual. No sea que sucediera como el mismo Señor Jesucristo reclamaba de los fariseos que recorrían mar y tierra para ser un solo prosélito. ¿Y qué sucedía cuando lo encontraban? Lo hacían 2 veces más merecedores del infierno que ellos mismos. Son palabras de Jesús. Y eso puede suceder con un ministro que no es apto en la palabra del Señor. Así que sí, preparar la palabra del Señor para ser predicada el domingo necesita tener el mayor de los esfuerzos y precisión. El esfuerzo de alguien que se rompe el lomo trabajando, la precisión de un cirujano que no puede ni por 1 milímetro descuidarse hacia un lado para no cortar lo que no debe cortar. No puede ser como un elefante en una cristalería. Debe ser minucioso, preciso, fuerte, consolidado, firme, sabio, piadoso, ferviente. Estas cosas requieren un trabajo y un esfuerzo notables. Pero eso es solo para la predicación del domingo. Los pastores no predican nada más los domingos. Tienen que aceptar, por supuesto, visitas. Tienen que visitar a los hogares para poder ver cómo están las personas, cómo está hermano. Ay, tengo un problema. Consejería. Tienen que estar preparados para toda buena obra. Se presenta una situación en un matrimonio, que deben hacer: sentarse y tener a la mano muy claro lo que la palabra de Dios dice para una situación como esa. Y si no, irse corriendo lo más pronto posible a buscar en la palabra del Señor
lo que Él manda en una situación como esa. Beber sabiduría de la fuente para poder tratar una situación como ella. Porque sabe que si habla mal de parte de Jehová, trastornará las almas que les escuchan y Él mismo será condenado también. No, eso no es cosa fácil. Tiene que administrar la disciplina en una iglesia también. Sí, porque la iglesia del Señor tiene que ser pura, santa y sin mácula y sin arruga. Y aquellos que practican impenitentes el pecado en la iglesia deben recibir la disciplina. ¿Y quiénes son los que administran la disciplina generalmente, hermanos? Aquellos que Dios ha colocado por obispos, por sobreveedores en la congregación. Y así nosotros pudiéramos hablar de muchas otras cosas que forman parte de apacentar la grey del Señor. El pastor, si hace las cosas como debe hacer, un anciano que hace las cosas como deben ser hechas, nunca estará desocupado, nunca. Al contrario, siempre estará bastante cargado, tanto que debe recurrir una y otra vez al Señor por consuelo, por apoyo, por fortaleza, para poder continuar en tan increíblemente grande labor. Habiendo concluido con esto, en tercer lugar, Pablo habla sobre Epafrodito diciéndole compañero de milicia. Esta expresión se refiere, hermano, principalmente a dos cosas. No son las únicas, pero son las que quiero traer a colación en nuestra exposición. Principalmente dos cosas. Uno, que hay un campo de batalla en donde se está llevando a cabo una guerra, ¿o no? La militancia dentro de este ejército es por causa de que se está llevando a cabo una guerra. Esta guerra es grande y llena de riesgos. Es una confrontación por la propagación de la verdad divina en un mundo lleno de mentiras. Eso es una guerra y una muy grande. Levantar la verdad en medio de la mentira y el error. Es una guerra y una guerra grande. Es luz en medio de las tinieblas. Es la guerra de la luz contra las tinieblas. La guerra del pregón de la justicia en medio de tanta injusticia en este mundo. Así entonces podemos entender por las palabras del apóstol Pablo que en este terreno de batalla hay dos grandes ejércitos enfrentados a morir en esta guerra. Un batallón y otro. Un ejército y otro, una hueste y otra. Y estas huestes allá son del enemigo. Y estas huestes acá son del Señor. Primero. Segundo, al igual que a Timoteo, porque Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1, 18, que milite en la milicia del Señor, que sea un buen soldado en ese contexto. Al igual que Timoteo, Pablo reconoce a Epafrodito como uno que milita, pero este reconocimiento no es meramente de notar que está en medio de la guerra, como si no supiera para qué bando pertenece o qué es lo que hace dentro de esta guerra, sino que están militando ambos en el mismo ejército, bajo la misma comandancia y realizando aquello que les compete realizar. La tarea eficaz que les ha mandado el comandante a realizar. Pablo con esto está diciendo estas dos cosas. Hay una guerra encendida, primero. Y segundo, este es un compañero soldado mío en esta guerra. Está de nuestro bando, está de nuestro lado, es ferviente, es preparado, conoce bien su área y trabaja haciendo aquello que debe hacer. Es un compañero en la milicia. A pesar de que Pablo es un apóstol de Jesucristo, feliz y humildemente reconoce a Epafrodito como un compañero militando en la guerra contra el error, contra la mentira, contra la injusticia, contra las tinieblas del mundo. Y eso es bueno, porque se reconoce a Epafrodito como uno que no está desocupado, ocioso o sin nada que hacer, sino que está ocupado, pero no meramente ocupado como si se ocupara en sus propios asuntos, sino que está ocupado en los asuntos del Señor. Es un soldado en guerra, con su fusil en mano preparado y haciendo todo aquello que debe hacer como soldado. El plan y la estrategia del comandante de estas huestes, que es Jesucristo, quien nos lidera a la cabeza de esta batalla. En cuarto lugar, Pablo le reconoce como un mensajero. Nos dice el texto allí en el 25, Filipenses 2, 25, le reconoce como un mensajero.
pero más propiamente, o significa, mejor dicho, enviado de parte de la iglesia en Filipos. Escuche bien, el vocablo utilizado por el apóstol Pablo, pues tiene que ver precisamente con apostolado, apostolón, que significa enviado. No está diciendo que Epafrodito es un apóstol en el sentido en el que Pablo lo es, sino que es un enviado de parte de la iglesia en Filipos para con Pablo. Si nos fijamos, las primeras 3 características que hemos estado viendo ahorita tenían que ver directamente con lo que Epafrodito significaba para Pablo. Pero ahora estas 2 últimas las vemos más claramente como Epafrodito, lo que es y para lo que es en la iglesia en la que sirve. Es un enviado de parte de la iglesia. La iglesia tenía tan en alta estima a Epafrodito que, como hablamos al principio de la enseñanza, fue escogido para ser enviado con aquella noble tarea de llevar la ayuda al apóstol Pablo. Epafrodito era un ministro honrado y un hombre confiable. Eso es lo que dice que sea un enviado de la iglesia. Era un hombre honrado y era un hombre confiable. ¿Por qué? Honrado porque se le confió las ofrendas de la iglesia para ser llevadas o transportadas en un viaje tan largo para hacérselo llegar a Pablo. Y confiable, ¿por qué? Porque todos podían estar seguros de que él iba a hacer llegar esa ofrenda. Si Dios así le abría el camino, le iba a hacer llegar la ofrenda al apóstol Pablo y quedarse a ayudar al apóstol Pablo en lo que fuera necesario de la predicación del evangelio. Era un ministro honrado y confiable, un hombre que puede serle cargada semejante labor de la que estuvimos hablando, atravesar casi 1300 kilómetros desde la provincia de Macedonia hasta Roma, poco más de un mes de viaje, sin, por supuesto, las comodidades que hoy pudiéramos tener, un aire acondicionado, una butaca reclinable, nada de eso, a pie, camello, cuando pudiera encontrarlo, un burro, un caballo, no sé. Lo cierto es que si usted transcurre 1200 kilómetros, sea a pie o a caballo, o en camello o en dromedario, yo le puedo asegurar que algo le va a quedar doliendo. Le puedo asegurar que algo le va a quedar doliendo. Pero este hombre era confiable. Y si es que llega. Pero le puedo asegurar que este hombre era confiable. La iglesia vio que este hombre no solamente era honrado, como para no perderse con la plata de la iglesia por ahí, ¿no? Primero era honrado y segundo era confiable, se le podía confiar esta labor. Por difícil que fuera, reconocían en Epafrodito un hombre confiable. En Filipenses 4:18 se nos dice, como lo leímos hace un rato, yo lo mencioné hace un rato, Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Pablo se encarga de confirmar muy bien una cosa: Epafrodito me entregó lo que me enviaron. Vela por el testimonio de su hermano y colaborador. Vela por el testimonio de la conducta de su hermano y colaborador. Me entregó lo que ustedes enviaron. Ustedes lo enviaron a él con algo y llegó él con eso algo que me envió. Y lo recibí completamente. Íntegro lo recibí. Y ahora puedo tener abundancia. Me imagino que en la condición en la que estaba el apóstol Pablo, por supuesto, era una condición precaria. Muy bien recibida sería esa buena ayuda que le mandó Filipos por medio de Epafrodito. Y él, agradeciendo a Dios, honra la conducta de Epafrodito, que llevó a cabo fiel y honradamente su labor, y también, por supuesto, alaba a los filipenses por haber presentado a Dios una ofrenda tan de su agrado, tan del agrado del Señor. Así entonces, que Epafrodito sea enviado por la iglesia con un encargo como este nos muestra que la conducta de este hombre era honrada, fiel, esforzada y valiente. ¿Por qué? Porque evidentemente llevó el dinero completo. Eso es sencillo verlo. Segundo,
porque enfrentó todo lo que enfrentó para poder llevar a cabo su comisión. La iglesia le comisionó en algo y él llevó a cabo esa comisión. Es un hombre esforzado y valiente. Quinto y último lugar de las descripciones de este versículo. Epafrodito, según Pablo, es también ministrador. Fíjense que él dice en el texto que es ministrador, de parte vuestra por supuesto, a mis necesidades. Ese es el contexto. Es ministrador de parte de la iglesia, porque estas dos últimas características tienen que ver lo que él es en la iglesia en este contexto. Ministrador para mis necesidades. Es obvio que la iglesia lo había enviado, pero la iglesia no lo había enviado para hacerse cargo de sí mismo. No lo había enviado para pasear por allí o para darse ciertos lujos con el dinero que le habían dado. Mosca, atención a esto, porque abundan el día de hoy precisamente personas que hacen esto sin escrúpulos, mercaderes de la fe, que toman el dinero de las iglesias y hacen lo que les viene en gana con ello. Y el dinero que la Escritura dice que debe ser dado primeramente para los huérfanos, las viudas, las necesidades de los santos en la iglesia, aquellos que no pueden ayudarse por su propio trabajo, lo toman ellos para despilfarrarlo en sus propios deleites. Epafrodito no era así. Epafrodito le fue dado un dinero y él fue a ministrar con aquello y justa y precisamente para aquello a lo que él fue comisionado. Se le dio un dinero para ir a servir a Pablo y él llegó con el dinero completo y se dispuso a servir al apóstol Pablo. Honrado y confiable. ¿Usted entiende esto, hermano? No había WhatsApp, ¿sabe? No había GPS para ver por dónde Epafrodito iba en el camino. Oye, como que se desvió de la ruta. ¿Para dónde está agarrando Epafrodito? Epafrodito, un WhatsApp. ¿Qué pasó? ¿Para dónde vas? No. Realmente este era un hombre honrado y confiable. Podían confiársele precisamente que ministrara aquello que le fue comisionado. De este vocablo que utiliza el apóstol Pablo aquí, proviene nuestro vocablo liturgia, porque el vocablo utilizado es leiturgon, que significa, para nuestro contexto, un servicio, un sirviente, un servidor. Pero esa palabra proviene primeramente del contexto estatal o de Estado, alguien que era como una especie de servidor público y luego pasó a ser utilizado en el Nuevo Testamento, pero también por supuesto en la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, como un vocablo que tenía que ver con el servicio sacerdotal en el templo del Señor. ¿Lo entiende? Se estaba precisamente señalando a Epafrodito como un ministro del Evangelio. Uno que públicamente ministra en la iglesia y que ahora tenía una comisión de la iglesia para ir a ministrar a otro. Él no estaba de vacaciones, él estaba en servicio. Cuando él está llevando a cabo todo lo que está haciendo, está sirviendo a Dios, está sirviendo a Cristo, al Evangelio de Cristo, está sirviendo a su iglesia local. Y como veremos más adelante, vaya qué forma en que lo hizo, sacrificada y abnegada. Así entonces, este vocablo significa servicio, ser un servidor, alguien que se da a la tarea de poner por práctica lo que demanda la autoridad, en este caso de la iglesia. Era un hombre que verdaderamente se daba al ministerio, era un verdadero ministro del Señor, al servicio del pueblo de Dios. Así que como un sacerdote ministraba las necesidades y cuidaba del pueblo, así este hombre ministraba las necesidades del pueblo y atendía y cuidaba al pueblo del Señor, a su iglesia. Y en este contexto había sido enviado para ministrar y cuidar de las necesidades del apóstol Pablo. Todas estas cosas, amados hermanos, nos muestran un poco acerca de la conducta de este ministro del Señor. Note en este último vocablo, hermano, ministrador de mis necesidades, que Epafrodito no era como aquellos de los cuales Pablo habla en el capítulo 1 a los filipenses. ¿Recuerdan cuando estuvimos hablando que algunos
predicaban por envidia. ¿Recuerdan? Predicaban a Cristo, pero por envidia, pensando añadir más aflicción a mis prisiones. Porque ciertamente hay gente que predica, ciertamente hay gente que anuncia a Jesucristo, pero no todos los que se hacen llamar ministros de Jesucristo y que predican a Jesucristo lo hacen por las motivaciones e intenciones correctas. Pero Epafrodito no era como aquellos que fueron descritos en el capítulo 1 por el apóstol Pablo, que predicaban por envidia. Este era verdaderamente un ministrador, un ministro. ¿Sabe? Creo que parte del daño en el que ha caído la iglesia moderna con respecto a este aspecto propiamente es por causa de un mal entendimiento o un carente entendimiento de lo que verdaderamente significa la palabra ministro. Ciertamente nosotros podemos tener seguridad de que la palabra ministro implica alguna forma de autoridad al menos. Pero esa autoridad no es una autoridad de soberanía o señorío para aquello que se hace, sino que más bien es una autoridad de mayordomía. Alguien que administra algo que le pertenece a uno mayor que él. Eso es un ministro. De hecho, la palabra ministro, proveniente de su raíz latina, significa sirviente, servidor, siervo, esclavo. Puede que un mayordomo tenga cierta autoridad sobre los otros sirvientes en un hogar, pero él no puede hacer lo que le da la gana con lo que hay en ese hogar, porque nada le pertenece. Todo le pertenece a su amo y señor, incluido él mismo, su familia y lo que él pueda recibir de ese amo y señor. Esta es la definición sencilla y bíblica de ministro en la palabra del Señor. Por eso podemos ver al apóstol Pablo tranquilamente haciendo uso de su autoridad en aquello que es cónsono con la voluntad de Dios, demandando como con autoridad aquello que Dios demanda, pero al mismo tiempo se considera un esclavo. ¿Usted se ha dado cuenta la notable diferencia que hay entre los ministros de hoy en día? Y en la grabación no verán mis señas, pero entre comillas ministros de hoy en día, y el ministerio del apóstol Pablo. Pablo estaba resuelto a verdaderamente servir como sirve un esclavo. Para Pablo no era sencillamente algo teórico el decir Jesucristo, o es decir, Dios se manifestó en carne, se hizo carne y vino a este mundo humillándose a servir. Y a servir hasta la muerte, y muerte de maldición. Y luego fue coronado en gloria, exaltado hasta lo sumo, en el reino de los cielos, a la diestra de Dios Padre, donde vendrá a juzgar el mundo. Él no solamente enseñaba teóricamente. Uno encontraba al apóstol Pablo haciendo las labores que un mayordomo haría en su condición. Mandando las cosas que Cristo le mandó mandar, pero también realizando las cosas que Cristo le mandó realizar. Los ministros son considerados ministros verdaderos si cumplen con esto. Que verdaderamente estén bajo la autoridad de Dios y no que se enseñoreen, por ejemplo, de la congregación. Como Pedro niega y advierte que se lleve a cabo una actitud de señorío sobre la grey. ¿A quién le pertenece el rebaño? A aquel que dio su vida por el rebaño. Y aunque nosotros como ministros diésemos nuestra vida por el rebaño, es la orden que tenemos. Y hay de nosotros si no lo hacemos. Pero no damos nuestra vida por el rebaño para que nos pertenezca el rebaño. No estamos pagando la compra o adquisición del rebaño. Somos parte de un rebaño con responsabilidades distintas al rebaño. Para servirles en nombre de Cristo. Eso es un ministro. No para servirse a sí mismo, no para agradarse a sí mismo, sino para servir a la gloria de Dios, para ministrar a las necesidades de los santos. Note que para Pablo no era para nada difícil decirse a sí mismo: soy un esclavo de Jesucristo. Trate de encontrar en las profesiones públicas de los ministros modernos de este
posevangelicalismo. Trate de encontrar la expresión soy un esclavo de Cristo. Trate de encontrarla. No, sus palabras y sus conductas muestran que pretenden señorío en la grey. Creen que es para ellos una empresa de la cual ellos son los jefes. Mas Cristo, el máximo ejemplo, al cual por supuesto Pablo se aferró y se apegó con garra y diente, Cristo, siendo Dios en carne, Él sirvió. Y nos dejó el servicio por enseñanza. Cristo era verdaderamente un ministro, teniendo toda gloria, poder y exaltación, siendo verdaderamente Dios en carne, siendo que Él puede hablar y los cielos huyen a su palabra, se humilló a servir a los demás. Colocó toalla sobre su cuerpo, se inclinó ante pecadores y con agua en una vasija lavó los pies de pecadores. Una labor que era realizada por los esclavos de esa época. Eran los esclavos los que hacían esa labor. Por eso Pedro dice, tú me vas a lavar los pies a mí. No, Señor, de ninguna manera. No me lavarás los pies. Él sabía lo que implicaba. Es el Señor de la gloria, el Cristo de Dios, el unigénito de Dios, el Redentor, el Señor, inclinándose a lavar como mero esclavo mis pies. No harás eso, Señor. Hasta que Jesucristo tuvo que decirle, lo haré porque si no, no participarás conmigo del reino. Ay, Señor, los pies y la cabeza también. Hermanos, notemos precisamente lo que ser ministro significa. Cristo se humilló a sí mismo para servir. Eso no le quitó la autoridad a Cristo, ¿no se da cuenta? ¿Acaso Cristo dejó de ser el comandante de las huestes celestiales? ¿Acaso Cristo dejó de ser el soberano de los reyes de la tierra cuando hizo eso? ¿Acaso su corona se cayó de su cabeza cuando se inclinó a lavar los pies de sus discípulos? ¿Cuál es la razón por la cual quienes se llaman ministros hoy día no son capaces de inclinar la cabeza para servir como Cristo lo hizo? Cuando Él mismo enseñó, yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y aquel que desee ser grande en medio vuestro, hágase como uno de los más pequeños y sirva. Pablo entendió esto. Por eso Pablo vivía como vivía, aunque era un apóstol verdadero, no estos apóstoles de hoy día, un apóstol real. No estos mofadores y estos charlatanes, embaucadores del día de hoy. Un apóstol bíblico, cuya autoridad no le impedía inclinarse para servir como un verdadero ministro, un verdadero esclavo, servidor, sirviente. Con autoridad, sí, pero con autoridad para servir. Pablo reconoció esto en Epafrodito, un hermano en Cristo, hijo de un mismo Padre, perteneciente a la familia de la fe, rociado con la misma sangre de Cristo para tener comunión con Él, un colaborador, uno que trabajaba a la par con Él, que le echaba pichón al trabajo, no un desocupado y ocioso, sino que hacía las cosas que le convenía y le eran necesarias hacer. Un compañero de milicia, aquel que batalla en la guerra sin descanso. No era un soldado que se colocaba el casco hacia adelante y se colocaba a reposar y a dormir. Está en guerra y está al lado de Pablo luchando en la guerra por la verdad, por la justicia, por la luz. Él era un compañero de milicia, pero también era, por supuesto, como hemos visto hasta aquí, un servidor y un ministrador. Era un enviado de la iglesia para comunicar ese servicio, confiable, honrado. Y era ante todas las cosas también uno que servía, uno que sirve a las necesidades de los santos. Y en este contexto al apóstol Pablo. No es que Epafrodito servía a Pablo porque Pablo era apóstol. Él ya lo estaba haciendo. Él ya lo estaba realizando. Servir al apóstol Pablo para él era una dicha mayor todavía. Era una dicha mayor todavía.
pero no era algo extraño a lo que él estaba acostumbrado a hacer, servir. Era verdaderamente un ministro. Habiendo visto esto, hermanos, la semana que viene continuaremos con los versículos del 26 al 30, si el Señor nos permite. Quisiera dar una breve reflexión, puestos de pie, por favor, para concluir con la enseñanza del día de hoy. Estas descripciones que el apóstol Pablo hace acerca de Epafrodito y lo que todavía nos falta también por aprender de su carácter, de su obra, de su mentalidad, como veremos también más adelante, nos exhorta a nosotros también, hermanos. Y no hablo meramente como ministro, que nos exhorta a nosotros como ministro. No hablo solamente como ministro. Por supuesto que nos recuerda cuál es el estándar. Por supuesto que nos recuerda qué es lo que debemos llenar para servir en la grey de Dios. Pero ahora hablo como hermano en Cristo a una iglesia. ¿Tiene nuestra mente el deseo de emular a Cristo, a Pablo, a Timoteo, a Epafrodito en ese servicio abnegado para la iglesia del Señor? Porque siempre encontraremos precisamente que los que reciben alabanza en la Escritura se han dedicado humilde, abnegado y sacrificialmente al servicio de Dios y de la iglesia. Y encontramos que los que más grave consecuencia y mayor condenación han recibido son aquellos que se entregan a su propio cuidado, olvidándose de las cosas del Señor, olvidándose de la iglesia del Señor, olvidándose de los hermanos en Cristo. La palabra del Señor muestra que la mayor condenación y las más graves consecuencias son sobre ellos. ¿Es nuestro corazón verdaderamente como el de Epafrodito? ¿Puede contarse nuestra conducta como la de Epafrodito al menos? ¿Puede contarse como la conducta de Timoteo, de Pablo? ¿Verdaderamente somos seguidores de Cristo? ¿Estamos tras las pisadas del Maestro realmente? ¿O estamos haciendo nuestro propio camino? Por último, Epafrodito no tuvo y escúchese bien, ninguna ambición de ganancia personal mientras hacía esto. Es decir, realmente la ganancia que él aspiraba a tener es la gloria en Cristo, una corona eterna y espiritual. Por supuesto que la iglesia sostenía a Epafrodito, era una iglesia responsable en todas sus labores. Sencillamente, si daba para mantener a Pablo, por supuesto que daba también para mantener a su propio ministro. Pero este es el asunto: el ministro no tenía ningún deseo de aferrarse a lo monetario para entonces poder servir o servir al Señor por causa de dinero. Ambas cosas son pecaminosas. Ahora, y en nuestro pensamiento, ¿qué haremos nosotros? ¿Esperaremos a tener abundancia, bienes, dinero, estar en buena posición y estabilidad social y económica para entonces poder servir a Dios? Es decir, un trueque con Dios, una transacción comercial con Dios. Tú me das de estas cosas y entonces yo te sirvo. Pecado. O el otro lado, pecado también. Voy a servirte, Señor, pero entonces me voy a aprovechar de este servicio para poder obtener estos bienes y estas cosas. Que el Señor nos reprenda, nos exhorte, nos discipline y nos dirija a tener al menos la conducta y mentalidad de Epafrodito, que estamos llamados a tener la mente de Cristo y la conducta de Cristo, pero que la iglesia moderna, por causa de cuanto se ha separado de la palabra del Señor, de la palabra de vida, no alcanza ni al más mínimo porcentaje del ejemplo en Cristo. Entonces al menos procuremos ser parecidos a Epafrodito, en humildad, en abnegación, servir al Señor como verdaderos ministros en cada una de las cosas que el Señor nos ha demandado y nos ha colocado ser. Que Dios nos ayude. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, tú eres Dios bueno, grande, misericordioso, nadie hay como tú. Y nosotros hemos querido, amado Padre Celestial, que tu palabra realmente
haya una tierra fértil en nosotros para que dé fruto como conviene. Padre, te rogamos que nuestra tierra, la tierra de nuestra alma, sea una tierra suave, buena, fértil, para que la semilla de tu buena palabra sea sembrada y dé fruto. Fruto que aprovecha a esta generación y a la siguiente y a la siguiente. Que tu palabra sembrada en nuestros corazones no solo nos dé provecho a nosotros y gloria a ti primeramente, sino provecho a las demás generaciones, como tú has mandado que suceda. Ayúdanos a aprender de esta conducta y ministerio de Epafrodito, de esta conducta y ministerio de Timoteo, de esta conducta y ministerio del apóstol Pablo y del ministerio mismo de aquel a quien llamamos Señor y Salvador. Ayúdanos a ser humildes, abnegados, serviciales, a negarnos a nosotros mismos, despojarnos de lo que creemos es nuestra propia gloria para ceñirnos la toalla y servir, siguiendo el ejemplo de a quien llamamos Señor, porque es su voluntad la que hemos de llevar a cabo, no la nuestra. Bendito eres, Dios. Gracias por hablarnos con tu palabra, exhortarnos, estrujarnos en el alma. Gracias, amado Padre Celestial. Nos encomendamos a ti, bendito y buen Dios, para que tú nos ayudes a llevar a cabo esto que hemos aprendido. Que no sea una mera adquisición intelectual de una información bíblica, que no está mal, Señor, pero que no sea una mera adquisición de información, que nos transforme tu palabra. Transformados para servir, para hacer aquello que tú nos demandas hacer. Bendice a tu pueblo, Señor, bendícenos para que podamos hacer aquello que es tu santa voluntad. Rogamos estas cosas, amado Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Que a ti sea toda gloria, alabanza y honor. Amén.